Saludos. Del baúl de los recuerdos de la iglesia Lugares Amplios en la calle Xilapa, hemos rescatado estos estudios bíblicos de los años 80 y 90. A través de las edades, Dios no ha cambiado. De igual manera, su palabra permanece sin cambio. Solamente se aclara más conforme se acerca el fin de todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esperamos les sea de edificación escuchar estas exposiciones bíblicas. Dios los bendiga. La Biblia, hermano, habla no solamente en una forma literal, sino que a veces la Biblia también habla en una forma simbólica. A veces también la Biblia habla, ¿verdad?, en una forma, digamos, de alegoría. Y a veces también habla, hermano, en símbolos, o sea, simbólica, como ya dijimos. Son varias las formas de la manera que la Biblia nos habla. Claro, hermano, que es necesario que el cristiano entienda y pueda, ¿verdad?, diferenciar o discernir cuando la Biblia está hablando en un sentido literal y cuando la Biblia está hablando en un sentido espiritual. Entonces vamos a abrir, hermano, ahí en la segunda de Timoteo, en el nombre de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 14. Dice así, en el nombre de Jesús: recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hasta ahí, hermano. Bien, la palabra, hermano, ¿verdad?, nos dice enfáticamente, muy claramente, ¿verdad?, y nos hace la recomendación de que no debemos de contender, hermano, en palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que antes, por el contrario, trastorna a los oyentes. Lo que hemos recibido del Señor no es para que nosotros vayamos a hacernos contenciosos, ¿verdad?, con las personas que piensan de diferente manera, sino que por el contrario, hermano, nosotros debemos de usar siempre de mansedumbre, como dice ahí mismo en el verso 24, en el 23 dice: empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, esto es, hermano, amante del pleito, ¿verdad?, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Entonces, lo que hemos aprendido, hermano, y lo que hemos de aprender aún más adelante, claro que no es para que nosotros nos hagamos contenciosos y empecemos, ¿verdad?, a ofender a las personas que piensan de diferente forma que nosotros, no, sino que lo que el Señor nos ha dado, hermano, pues es para bien de nosotros primeramente, para salud de nuestras almas. Y si alguna persona piensa diferente, bueno, nosotros debemos esperar que sea el tiempo del Señor para declararles lo que nosotros hemos aprendido del Señor. La Biblia dice, hermano, que estemos siempre aparejados para responder con mansedumbre y sabiduría a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que muchas cosas usted quizás se va a dar cuenta, ¿verdad?, que se creen o se practican en el mundo religioso, y porque nosotros hemos entendido de otra manera, pues no es motivo de que nosotros vayamos a menospreciar a nadie o a querer ensalzarnos, no, sino que debemos de dar gracias al Señor, como en una ocasión el Señor, alegrándose en espíritu, dijo: te alabo, Señor del cielo y de la tierra,
que has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a estos pequeñitos. Dios no ha tenido a bien manifestarse a nosotros. Él ha tenido a bien, hermano, mostrarnos su palabra y sus grandes maravillas. Y esto es un grande privilegio, porque no cualquiera lo puede entender, sino aquel a quien Dios se lo revela. El Señor le dijo en una ocasión a Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si algo entendemos, si algo sabemos, que sea para la gloria del Señor y para beneficio de nuestras almas y de también, hermano, aquellas personas que nos rodean. Pero si usted, por ejemplo, ve que la plática tiende a convertirse en una contienda, allí no va a haber ninguna edificación, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la Biblia también dice que no debemos responder al necio conforme a su necedad. Así que en esos casos, pues es mejor optar, ¿verdad?, por callar y esperar que el Señor, ¿verdad?, ponga el tiempo. A veces usted ni dice nada, la persona es la que está hable y hable y hable y hable y hable, y usted ni dice nada, y después le dice, me gusta platicar con usted. Pues sí, pues no dice nada, ¿verdad? Pero llega el momento en que también hay la oportunidad de hablar, y ahí es en donde nosotros presentaremos al Señor Jesucristo su plan de salvación tal y como está escrito. Entonces dice la Escritura que debemos procurar, hermano, con diligencia, presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y no es cualquier cosa nomás abrir la Biblia y empezar a hablar. Hay que saber, hermano, trazar bien la palabra de verdad, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. No podemos tomar un texto que es literal, y algunos sí son aplicables a lo espiritual, pero algunos no. Entonces no podemos tampoco tomar un texto aislado y entonces hacer de ese texto que no está confirmado con la demás escritura una doctrina de ese solo texto. Eso no es correcto. Entonces no está, ¿verdad?, en que hay veces que usted abre la Biblia, hermano, en el libro, ¿verdad? Si el predicador, pues, por ejemplo, le dice a usted, vamos a abrir ahí en Ageo, pues ¿dónde queda Ageo? Y la persona no conoce todavía los libros, y en cuanto abre la Biblia, se abre en Ageo. Eso todos hemos tenido la experiencia cuando comenzamos en el camino, ¿verdad? Y que vamos a abrir en el libro de Habacuc. ¿Qué libro será ese? Y le abre y ahí se abre. Resulta que pasan los años y usted le quiere hacer igual. No, ya no se puede. Es que el Señor, mientras que usted todavía no estudia los libros, se los aprende, el Señor pone los medios para que usted no se distraiga en buscarlos y pueda aprender lo que se está predicando. Amén. Pero después hay que aprender. No siempre se va a abrir la Biblia en donde uno piensa. Así es el caso del predicador. Un día de vez en cuando puede abrir la Escritura y darle al Señor allí el mensaje o la bendición, pero no siempre va a ser así. Hay que entonces, hermano, hacer esto que dice la Escritura, trazar bien las palabras de verdad, evitar profanas y vanas pláticas. Esas son las vanas parlerías. A veces en los trabajos, ¿verdad?, comienzan las personas a preguntar acerca del Señor. Por allí alguno de los que están platicando empieza con cosas que no vienen al caso y aún blasfemas, y lo mejor es evitarlos, ¿verdad? Dejarlos con sus necias pláticas. Si quieren oír del Señor, muy bien, pero si van a empezar a querer ponerse muy listos, pues entonces ahí los dejamos. Bueno, ahí es que se queden con sus pláticas. Entonces dice aquí el verso 17, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. En el tiempo, hermano, del apóstol Pablo, ya había algunos que se habían descaminado de la verdad, se habían descaminado de lo que el Señor había enseñado, y empezaban a hablar otras cosas que no eran. Fíjense, en el tiempo de Pablo, estos Himeneo y Fileto, estos hombres, estaban ya diciendo que la resurrección había sido ya efectuada. ¿Ya se efectuaría la resurrección de los muertos? Pues claro que no. Si así fuera, hermano, todos los hombres del Antiguo Testamento, del tiempo antiguo, ya estuvieran resucitados, y también los muertos en Cristo ya estuvieran resucitados, y también nosotros los que estamos vivos ya hubiéramos sido transformados.
Así que entonces es muy fácil notar que todavía no se ha efectuado esa resurrección. Sin embargo, al mismo tiempo, y sin contradecir a lo que antes hemos dicho, la resurrección ya se efectuó. ¿Cómo es posible? Si se efectuó o no se efectuó, por fin. Bueno, la resurrección, hablando en un sentido literal de que los muertos, aquellos que duermen en el polvo, hayan de ser despertados, esa resurrección todavía no se ha llevado a efecto. A ver, pero hubo una resurrección que ya se efectuó, y esa es, hermano, cuando nosotros resucitamos de la condición de muerte espiritual en la que nos encontrábamos. Amén. Esa es una resurrección espiritual. Y cuando alguien no entiende la diferencia, piensa que la Biblia habla de lo mismo. Por ejemplo, leemos un texto ahí en Colosenses. Vamos a ver algo acerca de esto y vamos a entender, hermano, de qué está hablando aquí la Escritura. Capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. Dice así, verso 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vea usted, hermano, cómo Pablo aquí está hablando de una resurrección. Y la aplica a los hermanos colosenses cuando dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Entonces los hermanos colosenses ya habían resucitado, según lo dice en el capítulo 2, en el verso número 12, donde dice así, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual, o sea, en el bautismo, también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces los colosenses, hermano, ya habían resucitado, pero físicamente no, espiritualmente. Cuando ya estuvieron listos para ser sumergidos en el agua, en el bautismo, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, allí la Escritura dice que fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitaron con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces el bautismo, hermano, es una figura o es un tipo de muerte, sepultura y resurrección. ¿Quiénes pueden ser bautizados en el nombre de Jesús? Hablando literalmente, sumergidos en el agua, aquellos que están muertos para el mundo, aquellos que ya están muertos, apartados completamente para el mundo, y entonces vienen a ser sepultados, pero allí mismo vienen a ser resucitados a una vida nueva. Entonces Efesios, hermano, también nos habla acerca de esto mismo. Fíjese cómo dice allá en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, glorificado el nombre de Jesucristo. Dice en el verso número 1, 2:1 de Efesios, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, fíjese bien, hermano, qué importante es poder distinguir entre una y otra cosa. Allá Colosenses aplica, ¿verdad?, una muerte y una resurrección. La muerte es estar muertos al mundo para vivir ahora para Cristo. Y aquí Efesios está hablando de una muerte de la cual nosotros nos encontrábamos en otro tiempo, que estando en delitos y pecados, practicando lo malo, estábamos espiritualmente, ¿qué? Muertos. Amén. Estábamos espiritualmente muertos. Entonces, fijémonos bien, hermano, cómo antes de venir al Señor, practicando el pecado, vuelvo a repetir, estábamos muertos por causa del pecado, muertos para con Dios. Sin embargo, vivíamos para el mundo. Por eso es que Timoteo escribe, hermano, o Pablo le escribe a Timoteo cuando dice, hablando de las viudas, dice que la que vive en delicias, viviendo está muerta. Entonces, cuando nosotros vivíamos para el mundo, vivíamos para nuestra carne, para los deseos de este mundo, para Dios estábamos muertos. Amén.
Pero cuando vino la palabra a nosotros y empezó a transformar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, entonces surgió allí un cambio y vinimos a estar vivos para con Dios y muertos para con el mundo. ¿Sí entendemos esto? Es importante entonces notar, hermano, que el que está listo para bautizarse es aquel que está muerto, pero muerto para el mundo, no el que está muerto en delitos y pecados. Amén. Entonces es importante, aquí está hablando en otra forma, dice verso número 2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente, ¿qué, hermano? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Vea, esto es ya entonces, aquí, hermano, ya está hablando también de lo que dice Pablo a los colosenses. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Así que pues estábamos muertos para con Dios, pero por medio de la palabra vinimos a estar vivos para con Dios y muertos para con el mundo. Entonces, en esa, hermano, forma de muerte, ¿verdad? Llegamos al bautismo, muertos al pecado, muertos al mundo, muertos a las cosas que antes practicábamos, y ahí en ese bautismo, bueno, fue sepultado el viejo hombre con sus hechos, con sus pecados, y ahí, hermano, es resucitado el nuevo hombre para vivir conforme a, hermano, la voluntad del Señor. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios, hermano, que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Allí en Romanos hay otra escritura. Romanos capítulo 6. Dice en el verso número 1. Romanos capítulo 6, verso primero. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos, a ver, léalo conmigo, ¿qué, hermano? Muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se fija, hermano? Entonces, cuando Pablo pregunta, hermano, y dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca, claro que no, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sigue diciendo el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Fíjese, el verso 5 habla de un futuro. Así también lo seremos, tiempo futuro, a la de su resurrección. Esto ya hablando de la resurrección literal que ha de ocurrir. Verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto justificado es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensáis que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Entonces, antes estábamos vivos al pecado porque vivíamos en él, pero estábamos muertos para con Dios. Después de que vino la palabra en nuestras vidas, hubo un cambio, hermano, y ahora estamos vivos para con Dios y estamos muertos al pecado. Amén, hermanos.
Y ahora, hermano, hemos resucitado, porque la condición espiritual en la que nos encontrábamos era de muerte. Entonces hemos sido resucitados ya en una manera espiritual. Nuestra alma ha encontrado, hermano, la redención, ha sido redimida nuestra alma, hermano, ha sido comprada por la sangre de Jesucristo. Hemos obtenido el perdón de nuestros pecados por medio de su nombre, pero estamos esperando una resurrección literal, cuando todos los que han dormido, hermano, en la muerte física han de ser despertados para resucitar en un cuerpo glorificado. Amén. Alabamos al Señor. Primera de Corintios. Dice allí en el capítulo 15, en el verso primero, esta viene siendo, hermano, una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, hermano, la resurrección de los muertos. Esto es básico completamente, hermano, para todo cristiano. Dice el verso 1, 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, mas la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Aún, hermano, en el tiempo del Señor había algunos religiosos que no creían en la resurrección. Por ejemplo, se acercaron al Señor algunos de los saduceos, los cuales no creen en la resurrección y que existan los ángeles, y para ellos pues yo creo, verdad, que todo viene a ser material únicamente. Y le preguntaron al Señor y le dijeron, bueno, queremos saber una cosa, Señor, pues Moisés mandó, verdad, que si alguno muriere sin dejar simiente, pues que su hermano tome su mujer para levantar simiente a su hermano. Así pues hubo 7 hermanos, el primero tomó mujer y murió sin dejar familia, la tomó el segundo, el tercero, y así los 7. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, dijeron los saduceos, queriendo tentar al Señor. En la resurrección, pues, ¿de cuál de todos será mujer? Pues que todos la tuvieron por mujer. ¿Qué les dijo el Señor? Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en la resurrección no se casarán, no se darán más en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que les dijo, ustedes mucho erran, y de que los muertos hayan de resucitar, les dijo, Dios no es Dios de muertos, y Dios se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Amén, hermano. Entonces,
En aquel tiempo del Señor, hermano, había quienes pensaban que no había resurrección. En el tiempo de los apóstoles también, Pablo aquí está diciendo, pues como dicen algunos que no hay resurrección de muertos. En nuestro tiempo, hermano, también hay quienes creen así, que no hay tal resurrección de muertos. Pero, hermano, vuelvo a decir, es una de las doctrinas básicas del cristianismo, el que los muertos han de resucitar. Porque, pues, si no hay resurrección de muertos, pues Cristo tampoco resucitó, porque Él es las primicias. Él viene siendo, hermano, las primicias de los que durmieron. Así como Cristo murió y resucitó, dice Pablo a los tesalonicenses, así traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Entonces nosotros creemos no solamente que el Señor murió por nosotros, sino creemos también que resucitó para nuestra justificación. Amén. Es algo que es, hermano, completo, la muerte del Señor y la resurrección. No solamente murió, sino que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso el capítulo 15 de los Corintios, hermano, desde el verso 1 hasta el final, nos habla de ese acontecimiento, hermano, la resurrección de los muertos. Por ahí se encuentra uno a veces a ciertas personas que dicen, no, pues aquí la Biblia dice que si ustedes nada más esperan en Cristo, vienen a ser los más miserables de todos los hombres. Hay que esperar también en el Padre. Hay que esperar también en la fuerza activa de Jehová. Si ustedes solamente esperan en Cristo, vienen a ser los más miserables de todos los hombres. Ah, sí, ¿dónde dice? Allí en la Biblia, en Corintios 15, 19. A ver, vamos a ver. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando de que debemos de creer en el Padre también y creer en el Espíritu Santo? ¿O está hablando de la resurrección de los muertos? Está hablando de la resurrección de los muertos. Amén. Entonces dice, si en esta vida, fíjese bien, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Amén. Si en esta vida, ¿quién espera solamente en esta vida? En Cristo. Esperamos en esta vida y esperamos también en la vida venidera. Entonces, hermano, como está hablando de la resurrección, ahí está muy claro el texto. Amén. Estamos esperando, hermano, en Cristo, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Porque así como Cristo resucitó, así también, hermano, los que son de Él han de resucitar. Amén. Así que, hermano, pues aún si solamente esperáramos en Cristo, ni así seríamos los más miserables, sino, hermano, seríamos los más dichosos, porque Cristo es Señor en la tierra, hermano, en el cielo y en todo lugar, y a Él se dobla toda rodilla. Él es el que dijo, hermano, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Seguimos leyendo, hermano, dice ahí en el verso 19, lo vuelvo a leer. También por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Hablando de la resurrección, hermano, pues Cristo es las primicias. Él ya resucitó, hermano, en un cuerpo de gloria y está sentado, hermano, en las alturas, y muy pronto viene, ¿verdad?, a recoger a su iglesia cuando la primera resurrección se efectúe. Amén. ¿Qué son las primicias? Es como cuando alguien siembra su campo, ¿verdad? Y las primicias, hermano, es lo primero que brota. Así, lo primero en resucitar, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Entonces, en una cosecha no solamente recogen las primicias y lo demás ya se pierde, ¿verdad que no? No, recogen las primicias y luego viene el tiempo en que se recoge toda la cosecha. Así, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? En su venida, ahí lo dice el texto, ¿verdad? Dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Allí será la resurrección de los muertos. Será entonces, hermano, cuando se efectuará esa primera resurrección, de la cual el escritor del Apocalipsis dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tendrá autoridad sobre estos, antes serán reyes y reinarán con Cristo por 1000 años. Amén, hermanos. Entonces tenemos la esperanza de la
resurrección. Algunos quizás dicen, no, pues ya la resurrección ya se efectuó. Mire, en el 1914 apareció Jesucristo en una forma invisible y fueron resucitados todos los antiguos. Válgame. Pues esto es simultáneo, resucitan los antiguos juntamente con los de la gracia. Así que si los de la gracia todavía no han resucitado, quiere decir que los antiguos tampoco. ¿Y dónde están? Si eso es algo que va a ser completamente visible. Amén, hermanos. Cuando resuciten los muertos, ¿usted cree que no va a ser visible eso? Que de los panteones empiecen a levantarse cuerpos glorificados. Y luego no solamente eso, sino que los vivos, hermanos, los que estemos preparados, seamos transformados y juntamente con ellos, hermanos, nos vayamos elevando en el cielo. Esto es algo que nunca ha sucedido, sin embargo, está en la Biblia, hermano, y va a suceder muy pronto. Lo que dice Isaías, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Usted ve cómo se elevan las palomas, ¿verdad? A las ventanas, a los lugares altos. Así, hermanos, se van a elevar los santos cuando el Señor Jesucristo aparezca. Esa es nuestra esperanza, hermano. Job escribió hace mucho tiempo. Se dice que el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Fue escrito mucho tiempo atrás, hermano. Job escribió en uno de sus capítulos: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi cambio. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Es la pregunta. ¿Usted qué cree, hermano? Claro. Si el hombre vive para Cristo, va a resucitar en la primera resurrección. Si el hombre no quiere vivir para Cristo, de todos modos va a resucitar, pero en la segunda resurrección. Porque la Biblia habla de una primera y de una segunda resurrección. Aquí también está, hermano. Vea usted, verso 23, lo volvemos a leer. Cada uno en su orden. Fíjese bien el orden, como hay un orden para las resurrecciones. Cristo las primicias, eso ya se efectuó, muy bien. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Y luego dice, luego el fin, ¿se fija? Luego el fin. Cuando dice luego el fin, aunque no lo declara ahí, hermano, es muy fácil entender que ahí es en donde se efectúa, hermano, o se ubica la segunda resurrección. ¿Cuándo habrán de resucitar los demás muertos? Después de que la iglesia reine por 1000 años. ¿Y qué sucederá después de los 1000 años? ¿Seguirán las generaciones y el tiempo corriendo? No, es el final de este planeta Tierra. Es el fin precisamente. El Señor dijo en una ocasión: he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir, hermano, que nosotros estamos, hermano, el Señor está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Pero ¿qué será del planeta o del fin de este sistema de cosas? El Señor está con nosotros, hermano, hasta que se termine esta dispensación y comience el milenio. Y ahí, hermano, seguirá estando con nosotros, pero ya en una forma visible, y nosotros con Él en cuerpos glorificados. Pero cuando la Biblia, hermano, también habla acerca del fin del mundo, se refiere al fin de este planeta Tierra. Y aquí es a lo que se refiere. Luego el fin. Ahí es, hermano, la segunda resurrección. Y lo dice: ¿cuándo entregará el reino a Dios y al Padre? Cuando habrá quitado todo imperio, toda potencia y potestad. Porque es menester que Él reine, esos son los 1000 años, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Y dicen los testigos: ahí está, ¿no? Que no, le va a tener que entregar todo al Padre. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema? Amén. Lo único que sucede, hermano, es que ¿cómo fue que vino el mensaje de salvación al mundo? Porque la palabra vino, hermano, para declararnos el pensamiento y el propósito de Dios. ¿Y quién es la palabra? Es Jesucristo. ¿Y qué sucede aquí? Que esa palabra que vino, hermano, a declararnos el propósito de Dios, regresa nuevamente al Padre, pero ya no regresa vacía, sino, hermano, se lleva a la iglesia. Por eso Isaías dice, ¿verdad? Así será mi palabra.
como la lluvia que viene, hermano, del cielo, y la nieve. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes será prosperada en aquello para lo cual la he enviado. Entonces, ¿qué sucede al final? Bueno, todas las cosas le son sujetas al Hijo, todas las cosas le son sujetas sin excepción, y luego el Hijo se sujeta al Padre completamente normal, porque Él es el mismo. Él dijo, yo y el Padre, una cosa somos. Y Él, hablando de la iglesia, dijo que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean en nosotros una sola cosa. Amén. Y entonces, hermano, nos iremos a la casa de nuestro papá, y allá estaremos, hermano, y la palabra será nuestro hermano, el primogénito. Amén. Está escrito que Él será el primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que le podremos ver entonces como Él es. Damos gloria a Dios, hermanos. Se fue el tiempo entonces y vamos a tener que detenernos aquí.